estamos enlazados con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Y con él vamos a entrarle justamente los siguientes minutos a tratar de entender con peras y manzanas este asunto. Luis Carlos, bienvenido como siempre a tu espacio. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes. Por cierto, felicidades. Hoy estábamos leyendo tu colaboración en el periódico Reforma. La purificación electoral se llama, tengo entendido. Así es, Pepe, muchas gracias. Sí, es una reflexión sobre una de las cosas que hoy dijo la secretaria de Gobernación, el tema de los riesgos de elegir jueces por voto popular, efectivamente, Pepe, y que deriva un poco de este tema de la sobrerepresentación que tú comentas. Y si me permites, Pero poner... déjame preguntarte primero, nada más, es una pregunta de alguien Claro. que, digamos, está observando las cosas y no las puede dejar pasar. La pregunta es, ¿qué hace la secretaria de Gobernación metiéndose a sacar cuentas y cálculos de algo que compete, primero que nada, al Instituto Nacional Electoral? Y en todo caso, calificarla al Tribunal Electoral. Me parece que es muy imprudente lo que hizo hoy y lo que hizo hace algunas semanas cuando después de la elección salió a proyectar la distribución de diputados senadores. Esta es una facultad del Instituto Nacional Electoral y luego ahora sale a decir cómo debe ser la asignación de diputados de representación proporcional. No es su función, no es su labor, es una intromisión y me parece que el INE debería de hacerle un llamado, un exhorto a que por razones de prudencia y de respeto institucional no se meta a hablar de temas que no son sus facultades. A ver, ahora explícanos, por favor, ¿cómo se va a asignar aritméticamente la ocupación del Congreso, concretamente diputados y en su momento senadores? ¿Con qué recursos o qué reglamentaciones, legalización, es decir, normas legales, etcétera, cuenta el INE para decir a tal partido que tuvo tal cantidad de votos le corresponden tantos diputados y a otro partido otro tanto? Te hago la pregunta con toda intención, a ver si nos explicas. ¿Por qué, hasta donde entiendo, le están dando más diputados al Partido Verde, aliado de Morena y del Partido del Trabajo, que, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, que tuvo la segunda votación como partido, no como coalición? Déjame decirte primero lo que está detrás de todo esto. Lo que ha hecho Morena, y lo hizo en 2018 y lo hizo nuevamente ahora, es tratar de envolver muchos de sus triunfos reales como si fueran camisetas o triunfos de otros partidos. Y de esa forma, lo que el Morena logra es que puedan darle muchos diputados de representación proporcional. En 2018 lo que hizo Morena es que mandó a muchos morenistas para que se pusieran una camiseta verde, perdón, que se pusieran una camiseta del PT o del Partido Encuentro Social, y de esa forma ganaban por otras siglas y ya que ganaban regresaban a casa. Y de esa manera lo que lograba Morena es que le tocaran lo mejor de los dos mundos, muchos diputados de mayoría y muchos diputados de representación proporcional. Hoy lo que hizo Morena es que le dio al verde la titularidad de muchos distritos, se llama siglado, es decir, aquí vamos juntos los tres, pero tú pones candidato y si ganamos, ese candidato diputado es tuyo. En otros puso como siglado al PT y en otros el siglado fue de Morena. En la mayoría de los distritos donde ganó presuntamente el Verde o el PT, es decir, donde el siglado era PT y Verde, realmente quien ganó fue Morena, Pepe, porque Morena es la marca conocida y para el PT y el Verde, claramente ir junto a esta marca con tan buena reputación significa ganar. Entonces, quien ganó fue Morena. Pero como iban siglados por el Verde y por el PT, se les contabilizan esos partidos y eso le permite a Morena al final poder recibir muchos diputados pluris. Eso es, digamos, lo que está detrás. Entonces, en este momento, la discusión. A ver, entonces, a ver si me queda claro. El truco estuvo en que Morena le prestó figuras populares, arraigadas, en fin, en diferentes distritos electorales, se los prestó al Verde, se los prestó al Partido del Trabajo, los lanzan. De todas maneras gana Morena, porque se van a pasar a Morena, pero los lanzan y gana el Verde, gana PT
y gana la asignación de plurinominales con una mayor posibilidad, aunque haya ganado menos. Digamos que en muchos casos el Verde fue el que postuló al candidato, pero ese candidato ganó porque Morena es el que ganó los votos. Pero digamos que la titularidad de la candidatura era del Verde, aunque la mayoría de los votos eran de Morena. Pero como van en coalición, pues los votos se suman para el candidato y quien gana es el candidato que lleve la titularidad. Pero digamos, eso es la utilidad de una coalición para Morena. También lo hizo el PRI en 2015, por cierto. Es decir, esto no es nuevo. Lo que se busca con estas coaliciones es poder aprovechar la ventaja de las diputados plurinominales. Y en realidad esto sí retuerce un poco el origen de las pluris. Las pluris fueron creadas para compensar a los partidos minoritarios. Y en este caso los partidos minoritarios pues son los partidos de oposición. Pero en este caso los partidos de oposición están recibiendo menos pluris porque Morena, al haber, digamos, siglado muchos de sus triunfos como si fueran del Verde y del PT, tuvo acceso a muchos pluris también. Entonces, esos pluris que hoy recibe Morena en realidad debiesen ser para compensar la fuerza de los partidos minoritarios. Lo que está ocurriendo, y ya en números más claros, es que Morena y sus aliados recibieron 54% del voto, pero van a tener 73% de los diputados. Y en cambio la oposición recibió 46% de los votos, pero solo va a obtener 25% de los diputados. Esa sobre y subrepresentación es una distorsión del sistema, es una distorsión, digamos, legalizada, pero esto claramente creo que la discusión es la siguiente. Democráticamente hablando, me parece que está afectando la representación nacional el hecho de que con unos votos un partido gane tanto y con otros votos otros partidos ganen poco. Dicho de otra manera, el resultado de la votación de diputados fue 54-46. Eso, digamos, en términos futbolísticos hubiera sido el marcador 5-4. Pero el resultado final en número de diputados va a ser 7-2. Entonces, esta distorsión me parece que merece una reflexión. Y yo creo que democráticamente hablando, lo correcto, lo que debe hacerse es tratar de interpretar la norma a la luz de la realidad de 2024. Y quiero decir algo que es muy importante. Cuando la legislación de la sobrerepresentación se hizo en los años 90, el PRI era el partido grandote, el partido hegemónico, al cual todos querían limitar. Y la disposición que empujó la izquierda en aquel momento y el PAN en aquel momento es que ningún partido político podría tener más de 300 diputados o más del 8% de sobrerepresentación. Y se hablaba de partidos porque en aquella época no había coaliciones. El PRI competía y ganaba por sí mismo. Las coaliciones son un fenómeno posterior, entonces creo que es válida la argumentación de que los jueces electorales deben interpretar la legislación que dice que la sobrerepresentación aplica a partidos de una forma teleológica, es decir, cuál es el fin que buscaba la legislación, histórica, armónica, para que en una lectura integral de la norma digas, ok, esa norma se escribió para partidos, porque en aquella época la naturaleza de los partidos del PRI era la hegemonía. Hoy la hegemonía corresponde a una coalición que actúa como partido y por lo tanto se debe hacer esa lectura. De tal forma que ese me parece que es el argumento, me parece que es un argumento válido, es un argumento que se sostiene históricamente, es un argumento de beneficio para que haya pluralidad. Lo que se buscaba, Pepe, es que un partido, por grande que fuera, tuviera que sentarse con los demás a cambiar la constitución. Claro, Y eso se hizo para que el PRI obligara. claro, que hubiera respeto a las minorías y hubiera limitaciones o límites al partido hegemónico, al partido mayoritario. Ese es el espíritu de la democracia. Entiendo que esto lo defendió cuando en su tiempo Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que ese fue el argumento legal que ella manejó con ese espíritu de la democracia. Ahora habrá que ver si se va a respetar lo que dijo Olga Sánchez Cordero, quien por cierto va a ser diputada federal por Morena. Efectivamente, si uno hace un análisis de la discusión
democrática histórica en los años 90 y vemos quién la pronunció y con qué propósito, creo que aplica hoy. En aquella época la izquierda dijo que el PRI tenía que autolimitarse en beneficio de las minorías y hoy creo que la misma aplica al revés. La izquierda o una parte de la izquierda que hoy está en Morena, que ahora es una hegemonía, es importante que permita que para cambiar la Constitución, que es el marco constitucional, tenga que estar obligada a negociar con otras fuerzas. Lo mismo que se pidió antes debe aplicar ahora, porque reitero, el Morena, el Verde y el PT actuaron como partido, han hecho la misma oferta política, han propuesto las mismas ideas y van a actuar al unísono. Me parece que es lógico que bajo esa lógica se trate de hacer esta interpretación armónica, sistemática, teleológica, histórica, que es lo que corresponde a los jueces electorales. Si hubieran competido en alianza no 3, sino 4 o 5 partidos, vamos a poner 4 partidos, le hubiera tocado no un 25, un 24% de sobrerepresentación a Morena, le hubiera tocado un 32% de representación. O lo mismo, si hubieran sido las otras coaliciones, hubiera sido lo mismo. Es lo que está pasando. No hay forma de parar esto. Estas argumentaciones tendrán que ser valoradas por el Instituto Electoral. Bueno, el Instituto aplica la norma, pero el tribunal en un momento dado, ante las controversias que suscite, van a tener la última decisión. Ya es un tribunal cuya sentencia será inapelable. Estos argumentos tendrán peso en el momento en que el tribunal se haga cargo de esta situación. Es cuestión de unos días. Déjame explicar nada más la secuencia de tiempos. En este momento el INE está esperando que se resuelvan impugnaciones de la elección de diputados federales. Sí. Cuando estos recursos, estos juicios terminen, entonces el INE asignará los diputados plurinominales con base en cuántos diputados de mayoría ganó cada partido. Eso podrá hacerlo el INE hasta el 23 de agosto como fecha límite. Una vez que el INE asigne, y seguramente el INE va a asignar con el criterio literal de la norma, que la sobrerepresentación aplica por partido, no por coalición. En ese momento, en el mes de agosto, entonces los partidos de oposición podrán impugnar esto. Incluso los ciudadanos podrían impugnarlo diciendo que esto afecta su derecho a un voto representativo y a una representación nacional. Podría también darse esa figura jurídica, pero entonces los partidos podrán impugnar y entonces el Tribunal Electoral, haciendo uso de sus facultades finales de interpretación jurídica de la Constitución, podrían hacer esta lectura. También pueden hacer la lectura más simple, decir, así dice la norma, punto final. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Pues en este momento de una enorme presión política, lo más probable es que los jueces decidan que mejor hacen una lectura literal de la Constitución. Pero en un momento como este, creo que es importante esta lectura democrática, porque al final creo que le conviene al próximo gobierno que sea esto. Al próximo gobierno le conviene que haya ciertos resortes de oposición. La hegemonía siempre conduce al exceso. Y el exceso conduce a la equivocación. Y cuando hay un resorte de las minorías que pueden decir cosas, eso creo que es saludable, empezando por el gobierno, Pepe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por ayudarnos a entender un tema ciertamente complicado, pero en el cual estamos empeñados en adentrarnos y poderlo explicar lo mejor posible para quien nos favorece con su atención. No es un tema sencillo, no es un tema vendedor desde el punto de vista contenido, pero sí es un tema políticamente urgente, es un debate muy intenso, porque de ahí depende el futuro de nuestra democracia en muchos sentidos. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.